Muchas gracias por el aguante y también por colaborar en ayudarnos a resolver nuestro problemita de esta tarde. Sin más, trataremos de continuar con nuestro tema de la clase anterior y después de haber presentado aspectos muy sobrevolados, introductorios a la temática de puentes, que pasaron básicamente por describir elementos componentes constitutivos de los puentes más accesibles a lo que vemos cotidianamente en el paisaje carretero en nuestra región. Puntualmente hemos estado haciendo mucha referencia a los puentes tipo vigas, puentes vigas, y de haber hecho un repaso sobre algunas de las diversas clasificaciones que están disponibles en la literatura. Permiso. Bien. Estoy viendo que Camila pide que retomemos o que tomemos la previsión de grabar, lo cual ya está ocurriendo, así que seguimos adelante por este lado, ¿no? Y una introducción que nos permitiese de alguna manera poder comunicarnos, saber de qué temas estamos tratando en lo sucesivo. Hoy vamos a tratar de hacer referencias a algunos de los aspectos reglamentarios que regulan, o mejor dicho, que regularán posiblemente a futuro, el diseño, proyecto, evaluación, rehabilitación de puentes en la República Argentina. Vamos a hablar entonces de los reglamentos CIRSOC de la serie 800, ¿no? Pero vamos a hacerlo con una serie de aclaraciones. Nos debemos, hace tiempo que esto viene ocurriendo, a la necesidad de que los contenidos que tratamos de introducir en esta asignatura estén en equilibrio con el resto de las cosas que nos vemos necesitados de compartir, de transmitir, de incorporar al bagaje cognitivo de los alumnos, de los estudiantes. Este espacio es muy reducido, tenemos 3 clases para abordar, ya creo que lo he anticipado, un tema que es vastísimo, vastísimo. Es más, ocupa a lo mejor partes muy significativas de materias más amplias en otros planes de estudio, de otras carreras de ingeniería civil, y a veces son asignaturas exclusivamente destinadas a este tema. Entonces, vamos a sobrevolar algunos aspectos reglamentarios, empezando por decir que estaríamos pensando en ese tipo de puentes, que son puentes más clásicos y más, de alguna forma, sencillos de abordar o de incorporar, de asimilar. Nos vamos a tratar a su vez de recortar a puentes de comportamiento isostático. Entonces, los puentes de vigas continuas los dejaremos un poquitito de costado para simplificar muchos conceptos, algunos conceptos hacerlos más directos. Y además, el otro recorte que vamos a intentar aplicar es, vamos a reducirnos a analizar un poco lo que pasa con las superestructuras. Y quedarán las infraestructuras como para que las abordemos en el decurso de nuestro inicio de la formación profesional. Y a su vez, dentro de las superestructuras, seguramente que vamos a intentar recortarnos para comentar algunos aspectos relacionados con análisis de cargas. Entonces, probablemente entre esta última clase teórica y la de práctica que nos pueda quedar, intentaremos hacer algunas aproximaciones con este contexto, con estas, de alguna manera, restricciones.
Repito que es un problema que lo tenemos nosotros en cuanto a abordar contenidos, y están por esa misma razón sufriendo cada año que vamos tocando estos temas cierta metamorfosis, se van cambiando, se van agregando cosas o se van removiendo algunas otras respecto de material de clase que se haya compartido con anterioridad. Bueno, entrando un poquitito en tema, tenemos que reconocer que el reglamento que hemos estado estudiando nosotros, el 201, CISOC 201 del 2005, está aplicado solamente al proyecto construcción y evaluación de edificios, de construcciones edilicias. Así que la historia del diseño de puentes en la Argentina se puede decir que tiene desde el punto de vista reglamentario arranque hace aproximadamente unos 65, 70 años, cuando la Dirección Nacional de Vialidad produjo su conocido reglamento, Bases para el cálculo de puentes de hormigón armado. Desde el año 52 ese reglamento está vigente, y a través de una serie de complementaciones y inserciones de otras reglamentaciones, es el que se ha venido utilizando. Históricamente, ese reglamento se diseñaba por métodos que nosotros ni los hemos tenido todavía en conocimiento, que era el método denominado clásico, método elástico o de las tensiones admisibles. Era la metodología que utilizaban para el dimensionamiento de los elementos resistentes del puente, ¿no? de las estructuras de puente. Entonces, libros históricos hacían de base en las primeras décadas de mitad del siglo pasado para el diseño, hasta que llega el advenimiento del diseño por métodos de rotura, como se llamaron inicialmente. El primer reglamento que utilizó esa concepción fue el PRAE, Proyecto de Reglamento Argentino de Estructuras de Hormigón, hasta que desembocamos en el CIRSOC 201 del año 82. Allí se empezó a hacer la primera complementación, se complementaba el reglamento de vialidad nacional para el análisis de cargas y el dimensionamiento con el CIRSOC 201-82. Bueno, con el advenimiento ya del nuevo reglamento para edificios, el que ustedes conocen, o estamos entrando a conocer mejor, eso ya ha ido cambiando, y muchos proyectistas, ya desde hace por lo menos, no menos de 2 o 3 décadas, vienen apoyándose en la reglamentación de cuño americana, y particularmente la normativa americana que asienta o producida por la Asociación Americana aquí está puesto, Oficiales de Carreteras Estatales y Transportes, conocida vulgarmente de aquí en adelante como la AASHTO, que así como el ACI 318 sirvió de base para nuestro reglamento Escuela Americana, siguiendo la Escuela Americana, del 201-2005, la serie 800 de reglamentación de puentes argentina se basa en la normativa AASHTO. Esto de Escuela Americana es porque en realidad la filosofía de diseño de estos reglamentos americanos están encadenados todos por la aplicación del método LRFD, método de diseño por factores de carga y de resistencia, ¿no? Que es lo que ustedes conocen y que hemos aplicado en el primer curso de hormigón armado. Bueno, en este nuevo reglamento se definen las cargas de diseño. Nosotros vamos a hacer un repaso de eso. Y también se dan los lineamientos para el dimensionamiento resistente, ¿no? Como son
reglamentos de primer nivel en el sentido de su permanente actualización. Es un salto tecnológico importante el que se propicia implementar en la República Argentina. Hay alguna historia alrededor de esta implementación, porque parecería ser, ese es el conocimiento que de algunas fuentes nos llega, es que esta nueva reglamentación, anticipada por algunos expertos o especialistas, principalmente vinculados a las direcciones de vialidad y principalmente a la nacional, a la Dirección Nacional de Vialidad, entendían que la experiencia práctica de diseño con el reglamento del año 52 nos había conferido como Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Nación, responsable de la infraestructura carretera nacional, resultados aceptables. Y entonces comienza a aparecer una cierta resistencia a poder incorporar la nueva mentalidad, en todo caso, que conlleva la nueva reglamentación. Puede ser que también se traten de esos problemas generacionales en que cuestan asimilarse a los cambios, y es indiscutible que las nuevas reglamentaciones, y especialmente el tiempo que lleva, 70 años, casi 70 años, de adecuaciones, de mejoras, de innovaciones, necesarias de ser incorporadas al bagaje conceptual de los ingenieros, también puede producir cierta incertidumbre, cierta actitud de recelosa frente a la nueva incorporación. De todas maneras, CIRSOC parecería ser que logró sobrellevar, INTI CIRSOC logró sobrellevar estas dificultades, se han hecho las aproximaciones y hay que decir que desde el año 19, desde el año pasado, estos reglamentos estarían ya empezando a convivir con la reglamentación de vialidad nacional, en esos procesos de intersección en que conviven más de una reglamentación hasta que se pueda ir dejando de lado y dar paso a la nueva, ¿no? Incorporada nueva. Bueno, de ese reglamento del año 52, repito que nosotros, si tenemos tiempo, vamos a ver un repaso también para tener alguna noción de qué se nos está hablando. Tiene 4, 5, 6 capítulos, y el primero es el de cargas de cálculo. Es un poco el que ha sobrevivido y el que ha estado regulando el diseño, ¿no? De la reglamentación de vialidad nacional. Hemos encontrado un material que está bueno y ustedes probablemente lo puedan encontrar en la red si buscan Asociación Argentina de Carreteras. Precisamente el año pasado, cuando esto estaba, el año pasado, hubo algunos seminarios en el ámbito de la Asociación Argentina de Carreteras donde se anticipaba la llegada de esta serie 6800. Y este esquema proviene de allí, donde la organización del vasto campo textual de documentación que suponen los reglamentos fue decidido en esta ocasión ser presentado en no menos de 4 volúmenes que pasaron a llamarse CIRSOC 801, 802 al 804. Entonces lo que vemos acá que hay, y todo, la gran obra, la serie 800, tiene unos 14 capítulos que baten todo el campo del proyecto, diseño, evaluación, rehabilitación, incluso, de puentes. Los 4 primeros capítulos han sido agrupados en lo que vamos a conocer como el CIRSOC 801, y que llega hasta, además de definir cargas y factores de carga, los análisis y evaluación estructural. Y está presentado como un reglamento común a todos los puentes de distintos materiales, que en general no van a ser demasiado diferentes de las 3 posibles: acero, hormigón estructural y madera, en general.
Después se crea, o se estructura el CIRSOC 802 para solamente puentes de hormigón armado. Viene bajo la forma de un capítulo número 5. ¿No? De este capítulo, de este CIRSOC 802, no vamos a hablar nada en nuestro curso. Es un volumen importante, pero alude a los materiales principalmente y a las consideraciones específicas y particulares constructivas relacionadas con puentes de hormigón estructural en general. Después ustedes ven que hay algunas líneas que en aquel entonces, cuando se hizo este seminario, se hablaba de que estaban en elaboración. Es probable que muchas de estas cosas hayan avanzado, incluso algunas puedan estar ya puestas a nivel de discusión pública antes de su sanción. Tenemos puentes de acero, aluminio, madera, incluido aluminio, está precisamente incluido, y también la parte de fundaciones, estribos. Con todo respeto, chicos, parecería ser que alguien tiene abierto los micrófonos, y les pido si ustedes lo pueden apagar, por favor. Estoy sintiendo por lo menos eso, así que agradecido. Muchas gracias. Bueno, y la parte de subestructura o de infraestructura, que habla de estribos, pilas y muros, la parte aérea o en elevación de la infraestructura, así como fundaciones, ¿no? Bueno, aparece un capítulo acá que de puentes habla de estructuras enterradas, y nosotros cuando hablamos de estructuras enterradas en puentes, asumimos el parecido con los puentes de alcantarilla, que en general tienen algunas cargas de suelos por encima de ellos, ¿no? Pero es probable que este capítulo 2 esté destinado a otras estructuras especiales emparentadas con los puentes, claro. Y el que sí también está ya disponible es el CIRSOC 804, pero que en una primera etapa solamente fue dispuesto para que abarcara el capítulo 13 sobre solamente el diseño de defensas y barandas, que tal como se asocia al planteamiento general, introductorio y válido para todo tipo de puentes, fue concebido inicialmente para ser inicialmente desarrollados. Los puentes de acero es probable que se estén trabajando, pero los de hormigón ya están disponibles en el 802. Bueno, el reglamento 801 está en vigencia desde julio de 2019 y su subtítulo es Proyecto General y Análisis Estructural, ¿no? Y viene con sus comentarios. El de hormigón armado no es hormigón armado, es hormigón armado y pretensado, denominado como 802, también fue sancionado en julio de 2019. Estas son las carátulas que deberían estar disponibles en la página del INTI CIRSOC, donde en la red habla de publicaciones tecnológicas, pero yo por lo menos me he encontrado con alguna dificultad, porque me parece que ahí estaba todavía, o si no está actualizado, o yo lo busqué mal, pero en esa página de publicaciones tecnológicas del INTI-CIRSOC, donde uno aplica la pestaña reglamentos, no estaría actualizado y estaban todavía como proyecto de reglamento. Como que fueron dispuestos, y eso creo que tiene data de 2017, antes de pasar por la etapa de revisión, de puesta a consideración pública, antes de efectuar las correcciones hechas por el público, y después terminar en la sanción. Por eso, advierto que a alguno más le puede pasar lo que me ha pasado a mí, por lo menos. Después viene el 802, que es el Reglamento Argentino para el Diseño de Puentes Carreteros de Hormigón, con sus correspondientes comentarios. Y el 804, que habla de defensas y barandas, pero que aparentemente le van a incorporar
también a ese que tenía inicialmente solamente el capítulo 13, le estarían por incorporar el capítulo 9, que alude a tableros y sistemas de tableros, y que está en discusión pública desde diciembre de 2019, ¿no? Probablemente, si eso es así, debería terminar su proceso de discusión pública de un año en este 2020. También se parece que se pensaría incorporar al volumen del 804 el capítulo 11 ahora para hablar de infraestructura, ¿sí? Entonces, si esta información que estoy disponiendo acá está validada, está en discusión pública también ya este reglamento desde diciembre del año pasado. Y por último, uno relacionado con juntas y apoyos, ¿no? Las juntas de los tableros y los elementos de vinculación entre superestructura e infraestructura. Todos, como se ve, desde diciembre de 2019. Entonces, sobrevolemos un poquitito el campo de validez de la serie 800. Apunta a requerimientos mínimos para diseño, evaluación es ya estructura existente, y eventualmente procedimientos para actuar en cuanto a rehabilitación de estructuras de puentes carreteros, de tableros fijos. Y nosotros no tenemos una gran experiencia de puentes de tableros móviles, ¿no? Giratorios, puentes elevadores, bueno, ese tipo de puentes móviles que tienen un gálibo móvil por debajo de ellos, no los contamos, pero tableros fijos son los que nosotros estamos acostumbrados a ver, ¿no? Con gálibo inferior o vehicular, porque sea cruce de carreteras o cruce de carretera con ferrocarril, y entonces el gálibo como espacio horizontal y vertical que debe quedar libre, sin obstrucciones bajo el puente, y también gálibos para navegación, y donde si hay circulación de embarcaciones o no lo hay, cuáles son los márgenes libres que debe quedar por debajo de la cota inferior de vigas, si se trata de un puente viga, hasta el pelo de AU para crecientes extraordinarias. Bueno, lo importante es que además se prevén las acciones para periodos de construcción y obviamente de servicio, ¿no? Obviamente. Pero es como que uno puede hacer previsiones de estados de carga intermedios durante la construcción. A diferencia del CIRSOC para edificios, la vida útil de diseño para la cual están calibrados los factores de carga, por ejemplo, están pensados para 75 años. Bueno, aparecen algunos conceptos que no los teníamos, uno por lo menos, no los teníamos presentes en edificios, y que es el de redundancia estructural. Vamos a charlar dos palabras sobre eso. Sí sabemos que de ductilidad es la capacidad de deformabilidad ya fuera del campo elástico, de secciones, de elementos estructurales o incluso del sistema conjunto, y que habla de la capacidad que tenga el sistema para experimentar deformaciones fuera, más allá del campo elástico, es decir, en las zonas inelásticas. Acá pasa a ser un concepto explícito en la nueva reglamentación, la disponibilidad o no de mayor o menor grado de ductilidad en las estructuras. Y naturalmente para las infraestructuras aparece la necesidad de contemplar los efectos de socavación por acción de la acción fluvial, en este caso, para puentes sobre vías de agua, cursos de agua, socavación por acción de la corriente, y que es la degradación de la protección natural que ejercen los suelos a las estructuras de fundación, cuando se han definido las cotas de fundación por debajo de los niveles de terreno natural, y esos terrenos contiguos pueden ser suprimidos
provocando la inestabilidad, el riesgo de falla por inestabilidad de la infraestructura. Pero incorpora también la colisión en puentes carreteros, puentes de vías sobre otras vías, colisión de pilas o estribos, y en puentes marítimos o fluviales, colisiones de embarcaciones. Bueno, el diseño sísmico en particular fue organizado por el SIGSOC en combinación, en acuerdo con el INPRES de San Juan, Instituto Nacional de Prevención Sísmica, y entonces aparece que la parte sísmica propiamente dicho esté regulada por uno de los reglamentos de la serie INPRES-SIGSOC, el 103, parte 6, hay varias partes de este reglamento sísmico argentino. Disculpe, ingeniero. Sí, gracias. Al parecer se le apagó la computadora a la cripto que estaba grabando. Esta parte Bueno, no está siendo grabada. ¿no sabés desde cuándo más o menos, por favor? Desde recién cambió de hospedador, de anfitrión. Bueno, entonces, propongo lo siguiente, porque tenemos, a ver, tenemos avanzados, ¿se habrá apagado eso o se nos apagó? No, tengo avanzados casi unos 35 minutos. Propongo en este punto entonces cerrar la sesión y nos comunicamos para ver por dónde la habilitamos. Si están de acuerdo, alguien me levanta una manito, me dice el sí. ¿Quién me estaba hablando? Emanuel, ¿verdad? Yo, sí, fue en salida. Sí, ok. Está bien. Entonces, cerramos la sesión, o vamos saliendo todos, y eventualmente, a través de la reunión que se nos invite, si es la misma creo que era Matías Kachuk, el que estaba hospedándonos a todos, a menos que haya habido alguna novedad y que yo no la estoy percibiendo. Probablemente se olvidó de conectar el cargador y se habrá quedado sin batería. Se haya quedado sin batería. Bueno, yo Probable. tenía también ahí una invitación me parece que era de Joaquín Nedel, de conectarnos a otra sala de Zoom, y en ese caso, si Joaquín me hace de hospedador solamente para habilitar el link, su link, lo ponemos al link en el grupo, y Joaquín, en todo caso, una vez que nos conectamos, haces la grabación de la segunda sesión. Si estás ahí, Joaquín, dame un ok. Bien, vamos saliendo entonces de esta sesión.